por acompañarnos. Pablo es el director de la Alianza Educativa, pues que agrupa varios colegios en concesión y nos va a hablar sobre los aportes, los desafíos de la educación, sobre todo el aporte del sector privado a la educación. Pablo fue viceministro de Educación, director de Enseña por Colombia, tiene un máster en Harvard y es economista de la Universidad de Múnich, que es un poco diferente a casi todos los que estamos en esta reunión. Pablo, adelante. Allá estudió mi mamá en 1936. En Múnich. En Múnich. La LMU. Se llama la LMU. Pues nada, Armando, un millón de gracias y bueno, Darío Maldonado no está acá, pero también le agradezco por el puente y me alegra pues verte, Rosario, siempre ahí pendiente del Consejo Privado. Yo empecé digamos, yo soy economista y empecé en los Andes y José Leibovich fue profesor mío de microeconomía, de introducción a la micro 1. Entonces, espero, José, dar la talla como estudiante tuyo de hace ya varios años de microeconomía. Pues les voy a compartir en un rato algunas reflexiones sobre educación y pues contarles que pues no vengo acá a decirles lo que hay que hacer, sino tal vez a compartir algunas reflexiones pues de mi propio análisis de cómo veo el sector a nivel muy general, porque el tiempo pues es muy corto. Y como les digo, con una formación de tecnócrata como la he tenido, es decir, desde la economía, administración pública, habiendo pasado por planeación nacional, presidencia, competitividad, pero habiendo tenido una experiencia muy de conocer el país desde el terreno, desde las regiones y entendiendo también con mucha empatía, pues ese otro lado del país, no solamente regional, sino del mundo académico. Entonces la idea es compartir un par de ideas, Armando, y que a partir de esto se pueda abrir una discusión al respecto de lo que a ustedes les parezca interesante. Entonces quería confirmar que estuvieran viendo acá la presentación, si están viendo acá mi pantalla, si me hacen alguna seña. Sí, correcto. Listo. Entonces, pues lo primero es eso. Armando me hace una invitación muy generosa y me dice, bueno, en unos 20, 30 minutos hablar de los temas más importantes de educación a nivel muy macro, sin entrar en los detalles, y algunas ideas o cosas que se promueven desde el sector privado que pues, digamos, normalmente se traen cuando hacemos propuestas. Y de entrada, pues yo les diría que el reto es imposible. O sea, realmente simplificarlo, digamos, el sector educativo, los desafíos de la transformación educativa, de mejorar la calidad, pues hacerlo de manera aislada es complicado. Todo está conectado, es decir, el problema de calidad, de cobertura, de financiación, pues así, aquí está Gabriel Piraquive y seguramente chévere poder también hablar de eso. Pero entonces la idea es compartir algunas ideas generales, por lo menos un marco general por donde yo me muevo para entender la complejidad del sistema y desde ahí abordar algunos puntos de manera muy general. Entonces les voy a hablar de eso, como el mapa general de los desafíos como yo los veo, algunas apuestas principales de política que he visto, digamos, en los últimos años, sobre todo las que han trascendido distintos gobiernos, que yo creo que son bien importantes, y hablar de 3, 4 cosas que normalmente se promueven desde el sector privado y compartirles con ustedes algunas reflexiones que yo tengo para discutirlas. Importante aclarar, pues yo les estoy hablando contexto preescolar básica y media, yo de educación superior, la verdad no sé, entonces es importante también que sepan que pues seguramente hay temas que se conecten, pero el foco va a estar en eso. Entonces lo primero es que pues para entender los desafíos de preescolar básica y media, pues uno se puede aproximar por distintos frentes y lo primero es por los mismos ciclos educativos. Y cuando yo empiezo a pensar en educación y lo hago como desde la visión del aprendizaje, pues obviamente arrancamos desde el preescolar y a nivel de política pública y a nivel de país, pues tenemos unos grandes desafíos. Lo primero es esa articulación en educación inicial entre el Ministerio de Educación y el ICBF. Nosotros tenemos un revuelto ahí grandísimo porque pues toda la primera infancia, ICBF, protección, y toda la otra perspectiva del preescolar de los 3 grados y la importancia que tienen los primeros años de vida, digamos, en el ciclo educativo, realmente ahí tenemos una brecha y un atraso muy grande donde las coberturas están pues tal vez más bajas. Ustedes saben que en la última misión de Sabios fue uno de los temas que se priorizó,
pero de entrada ya hay un problema, pues un gran reto estructural del sistema, y es que hasta que nosotros no resolvamos ese problema de la primera infancia donde se empieza a nivelar la cancha, pues va a ser muy difícil después continuar con todo lo demás. En primera infancia tenemos unos retos gigantescos de cualificación del talento humano. Todos los agentes educativos de ese otro sistema que es el del ICBF, de bienestar social, y todos los maestros de preescolar, ahí tenemos un reto muy grande. En los últimos años pues se ha hecho un avance muy importante en atención integral, en entender que los niños necesitan no solamente entrar a un salón de clases, sino alimentación, nutrición, salud, lo que se llama atención integral. Y digamos, el gran reto de eso es pues cómo generar una cobertura universal para esos niños de 3, 4, 5 años, pero con la calidad que se necesita, y eso cuesta obviamente billones de pesos. La calidad de la educación inicial, nosotros en Alianza Educativa, y pues de pronto ahora al final, si tenemos tiempo, Armando, les cuento un poquito, pero nosotros manejamos colegios en concesión en localidades como Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, y nosotros recibimos niños de 5 o 6 años que llegan sin haber tenido aprestamiento, sin haber tenido unos procesos de jardín infantil, y las brechas son gigantescas. Y hemos tenido pues un avance grandísimo en primera infancia con el modelo de IO2, que realmente transformó la primera infancia en el país. Y hoy tenemos un desafío, y es cuando un niño termina IO2 y cruza la calle y entra a transición en un colegio oficial, pues se devuelve otra vez 2 años y se pierde gran parte del proceso. Entonces, pues aquí hay un desafío central en primera infancia, y esto obviamente está súper diagnosticado, evidenciado, pero realmente si nosotros como país no nos metemos la mano al bolsillo y no, digamos, resolvemos este problema de raíz de la educación inicial, pues todo lo que pasa en esa etapa después es irrecuperable, y ustedes saben, por la neuroplasticidad, por todos los efectos que tiene eso, las tasas de retorno de la educación inicial son las más altas, y yo creo que es un problema que desde donde siempre tenemos que partir, porque todos los problemas que encontramos casi siempre después en el resto del sistema provienen de acá, de unas malas bases de educación inicial y de primera infancia. Pues en la educación básica, es decir, en la básica primaria y en la básica secundaria, pues ya uno se empieza a meter con los problemas estructurales de educación, es decir, las competencias básicas, competencias del siglo XXI, desarrollo socioemocional. Y tal vez lo que yo les diría desde mi perspectiva, y algo por lo que yo personalmente, tanto en lo público como ahora en Alianza, he peleado mucho, es con lectoescritura. Nosotros, al final, como país, creo que es importante poder definir prioridades y hacer renuncias, y, por ejemplo, deberíamos proponernos una cosa como que todos nuestros estudiantes aprendan a leer y escribir en edad temprana. Nuestros estudiantes deberían estar leyendo y escribiendo más o menos entre primero y segundo de primaria, ¿sí? Y alguien una vez me dijo, uno aprende a leer y después lee para aprender. Realmente el aprendizaje de la lectura y la escritura no solamente organiza y estructura el pensamiento, sino que es el principal vehículo para después poder aprender durante toda digamos, la trayectoria educativa. Y lo que vemos es que los niños y niñas que no logran aprender temprano, pues por supuesto que después se cuelgan en todo lo demás, y son niños que no desarrollan la comprensión, y que pues el lenguaje es transversal en todo el currículo. Para aprender matemáticas yo necesito tener una estructura del lenguaje en mi cabeza, yo necesito poder leer, poder escribir, y ahí tenemos obviamente pues unos vacíos técnicos en nuestros docentes, y unas peleas, digamos, metodológicas y teóricas, que hacen difícil que desde una política pública uno pueda hacer una apuesta. Pero yo realmente me imagino que esta es una de esas apuestas que uno como país debería decir: no puede ser que nuestros estudiantes no aprendan a leer y escribir, y que 30, 40, 50% de estudiantes ya en tercero de primaria estén por debajo, digamos, o en niveles de desempeño insuficientes o mínimos en las pruebas de lenguaje, ¿sí? Nosotros hacemos también pruebas de predicciones de predictores de lectura, y es dramático. Realmente los estudiantes que se cuelgan en esa edad temprana, pues después ya esa brecha se vuelve casi irrecuperable y sigue creciendo. Y obviamente en la educación media, y como les digo, esto es una súper simplificación de todos estos temas, pero pues ahí, Rosario, ustedes en el consejo privado seguramente acá lo han estudiado muy bien, pero pues ahí tenemos un problema grandísimo de deserción,
Tenemos un gran problema en términos de orientación socioocupacional, es decir, que los estudiantes se conozcan a sí mismos y entiendan sus habilidades, lo que les interesa, pero también que conozcan el mundo del trabajo y el mundo de la educación superior. Hay unos grandes desafíos de articulación con la media. ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, esas dobles titulaciones que ha propuesto el nuevo gobierno del presidente Duque, la pelea entre bachilleratos técnicos o académicos que sigan en unos ciclos que no necesariamente vayan a profesional universitario? Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con alfabetización digital, con competencias que hoy son fundamentales para el siglo XXI. Y lo que enfrentan nuestros jóvenes, eso también arranca en la básica, que es pues los retos del entorno, ¿no? Consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente, microtráfico, violencia, conductas asociadas al suicidio, y eso tiene que ver con pues cómo le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes unas habilidades socioemocionales que les permitan navegar y gestionar mucho mejor los riesgos de su entorno. Entonces, yo personalmente creo que en la media el tema de orientación socioocupacional es absolutamente estructural porque tiene que ver con pues, cómo hacemos para encaminar a nuestros estudiantes hacia esa formación para el trabajo, Rosario, que después lo reciba el sector productivo y que esté alineado pues, con nuestro aparato productivo y las necesidades de competitividad del país. Detrás de toda esta visión, digamos, de aproximarse al problema de educación desde el aprendizaje, este marco a mí me encanta porque una de las grandes preguntas y discusiones siempre es educar para qué y qué es un currículo pertinente y cómo los actualizamos, cómo hacemos para ponernos al día. Y esto es una fundación que se llama P21 de 21st Century Skills. Y yo lo que siempre explico es que al final esto tiene que ser una suma de todo. Las competencias básicas en ciencias, en matemáticas, en lenguaje, pues son irreemplazables, otra vez porque estructuran el pensamiento y son básicas para todo lo demás. Hoy es absolutamente necesaria la alfabetización digital y tecnológica, todas las competencias de pensamiento crítico, de colaboración, pero también competencias más técnicas que son demandadas por el sector productivo, donde dicen que el estudiante que sale digamos, del ciclo medio, pues casi que no sirve para nada y nos quedamos muy cortos en esas competencias técnicas. Entonces, toda esta primera aproximación se podría hacer desde la parte de aprendizaje y los ciclos educativos. Otra perspectiva a estos grandes problemas de política de educación es verlos por temas o áreas transversales. Entonces, obviamente, el primer tema y el que a mí pues siempre más me ha interesado es la calidad y la calidad a su vez tiene muchísimos subtemas que en sí mismos son universos gigantescos. Entonces, todo el tema de la calidad docente, desde cómo atraemos mejores docentes, formación inicial de docentes en las escuelas de educación, capacitación en servicio, evaluación, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Todos los referentes curriculares, yo le decía a Armando cuando hablamos hace unas semanas que pues, Colombia es uno de los únicos países del mundo que no tiene un currículo nacional. Tenemos autonomía curricular y esa autonomía ha sido muy desaprovechada. En los colegios que tienen buen talento humano la aprovechan muy bien, pero realmente los que no hay un problema estructural de calidad gigantesco. Entonces el gobierno y el ministerio siempre intenta resolver eso vía pruebas, saber, vía estándares, lineamientos, pero es una pelea, digamos, del sistema que está todo el tiempo. Evaluaciones, libros de texto, que es una cosa también que se ha retomado en los últimos años, cómo darle a los estudiantes unos libros que apoyen el aprendizaje, programas como el PTA que voy a hablar ahora, que es cómo apoyar a las escuelas que tienen desempeños más bajos y hacer formación situada a docentes. El tema de inclusión educativa, nosotros desde 2017 el gobierno sacó un decreto de inclusión para que los estudiantes con discapacidad, pero también talentos excepcionales, pues sean incluidos y no excluidos del sistema educativo. Uno de los grandes temas es jornada única, definitivamente creo que es desde el 70 y pico, ya no me acuerdo, ustedes me corrigen, cuando la doble jornada se volvió una medida transitoria y se quedó para siempre, y después en la ley 115 del 94 se dijo que íbamos a recuperar progresivamente esa jornada única y nunca se ha hecho, digamos, por cara. Desde el gobierno Santos se retomó agresivamente, pero pues hoy tenemos un 15% de la matrícula en jornada única y de ahí para adelante, pues eso es el Everest enfrente porque realmente son billones de pesos que nos costaría esa jornada única. Bilingüismo, un tema absolutamente necesario para la competitividad del país, donde hoy
pues solamente el 5% de los bachilleres se gradúa en niveles B1 superiores del marco común europeo, gravísimo. Lo que hablamos de educación media, competencias socioemocionales y pues todo lo que tiene que ver con educación rural y étnica. Todo lo de convivencia, que es un universo gigantesco, demasiado importante, protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, cómo nosotros como sistema educativo entendemos que somos los primeros garantes de los derechos de niñas, niñas y adolescentes y cómo trabajamos con esas rutas de atención. Eso lo veo yo a diario en Alianza Educativa, pues por la vulneración de derechos. Realmente el sistema educativo es uno de los primeros protectores de esos derechos de los niños, sobre todo en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y nosotros somos los primeros que actuamos para restablecer esos derechos cuando hay abuso, acoso y una cantidad de factores donde el sector educativo juega un rol muy importante. Cobertura, que es pues, otro gran tema que tiene que ver con acceso y permanencia. La jornada única también entra porque pues, la jornada única también tiene que ver con cobertura, con que los estudiantes estén más tiempo en el colegio y menos tiempo en la calle, por así decirlo. Infraestructura educativa y todo, pues digamos, desde el FIE y la idea de realmente avanzar en ese cierre de brechas y cómo resolver esa pelea y tensión entre que la infraestructura la manejen las regiones o la maneje, digamos, el gobierno central. Alimentación escolar, que es uno de los programas más grandes de permanencia y que cuesta también billones de pesos, donde empezó como un incentivo de permanencia para los más vulnerables. Y desde una perspectiva de política pública, el problema es que las expectativas son de seguridad alimentaria y esos son dos alcances completamente distintos donde el sector educativo se echó al hombro una función que pues, no le correspondía y que operativamente es bien complicada. Pues hoy la conectividad creo que es dramático, un reto que tenemos como país, escuelas normales, en fin, eso es otro gran tema. Pues funcionamiento y financiación del sistema educativo, el SGP, yo creo que varios años uno oye temas de reformas del SGP, digamos de la falta de recursos. Cuando yo estuve en el ministerio, el SGP estaba reventado, estaba en rojo, es decir, no había recursos suficientes para cubrir los gastos del SGP, casi todo es inflexible, son creo que 25 billones de pesos debemos tener hoy, Gabriel, no estoy seguro. Y es un gasto pues muy inflexible donde queda muy poco margen para invertir en todos esos programas necesarios para la calidad, para formación docente, para capacitación, para tecnología. Marcela Meléndez, por ejemplo, ha hecho unos estudios muy interesantes de este tema del SGP y por lo menos lo que yo vi en el ministerio fue pues un SGP muy desordenado y muy descontrolado. Realmente ahí es donde está la mayor fuente de recursos de educación, pero es difícil de organizar porque hay muy poco espacio para invertirlo inteligentemente. Las brechas regionales, sobre todo por tipologías, hoy en día cada región recibe más o menos 2.300.000 pesos por estudiante a través del SGP, pero por ejemplo hay ETCs, entidades territoriales como Soacha, que recibe 1.800.000 y una entidad territorial como Boyacá que recibe 3 millones. Y por eso es que ustedes oyen en las noticias al alcalde de Soacha cada mes quejándose y tiene razón, hay unos problemas estructurales en que en SGP está otra vez demasiado inflexible y es difícil moverse para garantizar la cobertura en algunos casos y para mover la calidad. Y todo, digamos, el fondo del magisterio que maneja la salud y pensiones, pues muy poca gente sabe eso, pero esos son más de 9 billones de pesos. Los docentes tienen un régimen especial de salud y es el sistema, perdón decirlo, más corrupto, más ineficiente, donde la calidad de salud de los docentes les da vergüenza. Otro gran problema de política pública que yo creo que hay que resolver. Y ya al frente de docentes, pues otra vez temas muy complejos. La fuerza, digamos, sindical de FECODE, yo en el 2017 tuve que liderar la negociación con ellos durante un par de 37 días, así que me tocó de primera mano, digamos, lidiar con eso. Y realmente pues es complicado porque en los últimos años han tomado mucha fuerza. Hay personas dentro de FECODE con las que se puede negociar muy bien, pero hay otras facciones muy radicales y políticas que lo hacen difícil. Pues todo lo del escalafón docente, hoy tenemos 2 estatutos y es un debate interminable. La evaluación hoy en día tenemos una evaluación que se llama de carácter diagnóstico formativa, que tiene videos en el aula muy compleja,
el ministerio dice que es más objetiva, pues mucha gente dice le están entregando la evaluación a FECODES. Es una discusión muy grande que si quieren también ahora podemos profundizar. Pues todo el debate de la formación inicial, aquí veo pues algunos de ustedes que vienen de universidades, pues por la misma autonomía universitaria, yo realmente creo que muchas universidades y escuelas de educación tienen parte de la responsabilidad en la calidad de nuestros docentes y falta todavía hacer un mayor debate. Hace un par de años se intentó vía registros calificados mejorar y apretar un poco en las condiciones de las licenciaturas y al final tuvieron que relajarse porque hubieran tenido que cerrar la mitad de licenciaturas, no sé el número, pero ese es otro, digamos, problema de política muy grande que pues si no lo corregimos desde ahí, pues no vamos a avanzar. Y el estudio de la Fundación Compartir de tal vez fue 2015-16, donde parte de la negociación con FECODE de 2015 incluyó una nivelación salarial de 12 puntos, que incluso todos los demás sindicatos de otros sectores todo el día le dicen por qué a FECODE sí le dieron 12 puntos y a nosotros no, de nivelación real, digámoslo así. Se ha ido cerrando la brecha, pero pues de todas formas los salarios de nuestros docentes pues siguen siendo bajitos y ahí tenemos un problema grande de atracción de talento humano. Entonces, en resumen, pues esta es una súper simplificación de cómo yo veo el sistema y de los distintos desafíos. Cada uno de esos daría para hablar semanas enteras y algunos de ustedes pues los conocen a profundidad, pero esos son algunos de los problemas grandes de política pública al respecto. Durante los últimos años lo que yo he visto, digamos, a nivel de grandes proyectos y cosas que realmente han mostrado como una alineación institucional y un esfuerzo, digamos, conjunto incluso con el sector privado. Lo primero es el PTA. El programa Todos Aprender fue un programa que inició María Fernanda Campo y si tengo bien la historia, pues con la ayuda de McKinsey, tratando de llegarle a las escuelas con peores desempeño, digamos, en primaria. Y hoy es un programa que le llega a más de 100.000 docentes en todo el país, que les da acompañamiento situado en las regiones a través de tutores y que ha mostrado unos resultados muy importantes, tanto que pues sobrevivió los 2 gobiernos del presidente Santos y ha tenido continuidad también en este gobierno. Por supuesto que se han hecho ajustes en cada uno, pero por ejemplo, es uno de esos ejemplos espectaculares de iniciativas desde la política pública que realmente ha generado un impacto y que se han metido con el problema estructural que es la calidad docente y que le ha llegado a los docentes a capacitarlos in situ en los colegios para mejorar la calidad. Definitivamente primera infancia, a pesar de ese reto que les conté al principio de alineación y coordinación institucional, pues también en la última década, si en algo ha avanzado el país es en educación inicial de 0 a siempre, y yo creo que ahí también el sector privado ha jugado un rol importantísimo, desde todo el rol de IO2 y de otras organizaciones que han llevado al Estado pues un conocimiento importantísimo. Jornada única, pues esa fue una prioridad, digamos, del segundo gobierno del presidente Santos, que también ha sido continuada por el presidente Duque, donde yo personalmente creo que hay oportunidades de mejorar. Es decir, es tan cara la jornada única que realmente tenemos que ser inteligentes con la focalización de la jornada única. Como se hizo por lo menos en el segundo gobierno del presidente Santos, era más o menos pues donde las entidades que tengan plata y que puedan cofinanciar, ahí vamos a hacer jornada única, también para buscar mejores economías de escala. Y yo sí creo que uno tiene que hacer una inversión más inteligente, por ejemplo, de llegarle con jornada única a los territorios o a las comunidades más vulnerables, donde digamos ahí se justifica priorizar por índice de vulnerabilidad, de violencia, de brechas de aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, Barranquilla, pues claro, Barranquilla tiene tantos recursos propios que puede muy fácilmente cofinanciar, digamos, los recursos del ministerio, pero otras regiones que no lo tienen son las que se quedan sin este tipo de intervenciones desde la infraestructura y también desde los docentes. Pues el FIE, creo que seguramente lo conocen, pero pues un proyecto muy grande de varios billones de pesos que tuvo pues muchísimos inconvenientes de ejecución por 1000 razones, y definitivamente es una iniciativa también donde el sector privado ha jugado un rol importantísimo y que no se puede morir. Independiente de los ajustes que se le hagan, el país sí necesita mejorar en infraestructura educativa y sobre todo necesitamos traer conocimiento del sector privado para gestionar la infraestructura educativa actual. Es decir, cuando uno piensa en la infraestructura educativa,
45.000 sedes tiene el país en el sector oficial, de más o menos 9.500 establecimientos educativos. Eso requiere una ingeniería muy sofisticada para gestionar y para mantenerla, y el Estado es muy ineficiente en eso. Entonces yo creo que hemos avanzado un montón por ejemplo, Rosario, en todo el manejo de infraestructura vial, energética, y realmente el sector educativo necesita un aparato muy inteligente para gestionar, digamos, una infraestructura que no solamente se trata de construir nuevos colegios, es cómo hacemos para mantener los gastos recurrentes de la infraestructura educativa. Yo cuando era viceministro, pues era deprimente llegar a una región y entraba a un colegio y los techos caídos, sin baños, y era, no, pues no hay plata. O el gobernador diciendo, pues tengo 20.000 millones de pesos de regalías, entonces vamos a priorizar 10 sedes, y resulta que hay 50 más que se están cayendo. Realmente ahí tenemos un problema de planeación y tenemos un problema de gestión de esa infraestructura donde, pues sí, inauguramos un colegio espectacular, pero hay 10 colegios que se están cayendo, y es un reto pues de nunca acabar. Y todo lo de evaluación docente en el gobierno, digamos, del presidente Santos, en el segundo, el paro de 2015 tuvo como una de las cosas que se hizo fue que se cambió la evaluación docente, y por primera vez pasamos de una evaluación donde más o menos se hacían pruebas escritas a hacer una evaluación que hoy en día los docentes tienen que mandar un video, y ese video es evaluado por un par que, dependiendo pues de una rúbrica que define el ICFES, define si el docente pasa o no pasa. Es un tema que sigue siendo polémico, y aquí ha habido cosas buenas. Hace 5 o 10 años pasaban 3.000, 4.000, 5.000 docentes la evaluación. Hace 3 años estaban pasando más de 15.000. En la última evaluación de hace un año o 2 años se presentaron más de 88.000 docentes a la SDF, de un universo de más o menos 330.000 que tenemos en lo público. Y ahí también esto tiene que ver con lo presupuestal, porque el problema es que nosotros le dijimos a los docentes, le cambio de estatuto y lo voy a ascender solamente contra resultados de calidad, más por meritocracia. Pero nosotros no tenemos una bolsa infinita del SGP que permita, por ejemplo, financiar ascensos si es que miles de docentes aprueban un concurso docente. Entonces tenemos un círculo vicioso, porque pues hay incentivos de FECODE y de grupos muy poderosos que no quieren que el ICFES y el ministerio pues tengan poder en esto y lo hagan de manera independiente, pero como Estado tampoco tenemos los recursos para decir, por ejemplo, si los docentes pasan la prueba, yo tengo con qué pagarle, y ese es un problema que siempre tenemos entre pues las limitaciones presupuestales y la calidad docente. Otras cosas grandes que ha habido, pues unos programas importantísimos de libros de texto, y sobre todo con Colombia Compra Eficiente, para que no solamente el ministerio los adquiera, sino las secretarías. Acá falta muchísimo por trabajar, pero realmente, pues fíjense que en el sector privado, pues los libros de texto son un recurso fundamental, y en lo público, la verdad, no los tenemos, y son muy limitados. En eso hemos avanzado, pero falta mucho. Bilingüismo, yo personalmente participé en un programa grande en una fundación trayendo voluntarios nativos para el SENA, para el ministerio, y sobre todo como co-teachers para profesores colombianos. Nosotros tenemos más de 20.000 docentes de inglés en el país, y la mayoría no hablan bien inglés, esa es la realidad. Y ese es un programa que no continuó, es un programa muy costoso, pero pues en bilingüismo tenemos también un problema estructural. El que le conté, Aprendamos Todos a Leer, es un programa de lectoescritura promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue piloteado con Fundación Lúker y con la Secretaría de Educación. Nosotros en Alianza lo estamos implementando, y hoy se está llevando al PTA a distintos colegios. Este es otro tipo de iniciativas que se están escalando a nivel de lo público, y ejercicios a nivel curricular, que esto ya es muy técnico, pero otra vez tratando de crear un currículo nacional como pero sin hacerlo, como sin pelear demasiado, que se llama los derechos básicos de aprendizaje, donde básicamente se concretan los aprendizajes que debería tener cada estudiante en cada grado, pero otra vez eso tiene unas discusiones teóricas y políticas muy fuertes. Entonces, otra vez, eso es una súper simplificación de algunas cosas importantes que han estado ocurriendo, donde pues yo creo que en algunos casos el sector privado también ha jugado un rol importante,
Y ya digamos por último, para no extenderme mucho y lo interesante, pues poder abrir la conversación y que ustedes también puedan opinar desde lo que conocen y lo que les interesa, pues algunas de las cosas que uno siempre escucha en los debates o en las propuestas del sector, desde el sector privado, pues una tiene que ver con la educación oficial administrada por privados. Y esta es una idea que viene, por supuesto, inspirada en los modelos de vouchers, de colegios en concesión en Estados Unidos, se llaman los charter schools. Entonces, pues son modelos que funcionan y donde definitivamente hay actores como nosotros en Alianza Educativa que demostramos que sí es posible ofrecer educación de calidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos 11 colegios oficiales en Bogotá de casi 400 y tenemos todos los colegios en el top 10% del ranking. Tenemos los mejores resultados académicos de Bogotá, tenemos los índices de deserción de embarazo adolescente, digamos, bajísimos. Nuestra deserción es del 0.01%, por ejemplo, comparado con una deserción del 3% a nivel nacional, o nuestro acceso a educación superior es de 70% tránsito inmediato, comparado con una tasa de tránsito del 45% de Bogotá o del 38% a nivel nacional. O sea, realmente hay mucha evidencia que demuestra que los colegios en concesión funcionan muy bien. Los colegios pues, privados que administran matrícula pública tenemos autonomía curricular, la contratación es por el régimen privado, tenemos economías de escala y funcionamos como un laboratorio de innovación. Nuestros socios fundadores en la alianza son la Universidad de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San Carlos y el Colegio de la Montaña. Entonces son instituciones que todo el tiempo están ayudando a innovar desde lo público y lo que hacemos en alianza muchas veces se escala y se replica en otras partes del sistema. Pues, ¿cuáles son los problemas de modelos como estos? Pues primero, que hay pocos operadores privados con excelentes resultados como los que hemos tenido en Alianza Educativa, y esto es un fruto pues, de 20 años de trabajo, y no es tan clara la escalabilidad de ese modelo para uno decir que mañana salgo a crear más colegios en concesión y van a funcionar igual de bien. Hay un porcentaje muy importante de colegios privados o de organizaciones privadas que contratan con el Estado, no solamente en la figura de concesión, sino también la figura de matrícula contratada, que es anual, donde la calidad es incluso peor que en los colegios oficiales. Y eso tiene también un problema, y es que muchas veces tiene que ver con el monto por el cual se hacen esas contrataciones por esa canasta educativa, donde a nosotros, por ejemplo, en Alianza Educativa nos pagan 3 millones de pesos por estudiante al año, pero hay operadores donde las ETS le pagan 1.700.000 pesos y por muy privado que sea, es difícil tener una educación de calidad con esos montos y hay unos límites en las tipologías del SGP que son reconocidas a la entidad territorial cuando contrata. Y el modelo, digamos, en general de colegios en concesión, de charter schools, tiene un gran problema en la rotación docente. Nosotros en Alianza tenemos 25% de rotación docente anual, por supuesto porque le pagamos menos a los docentes de lo que se ganan en lo público. Cada vez que hay concursos salen corriendo muchísimos, y ese es un efecto pues perverso, porque imagínense lo costoso que es formar profes para que al año, a los 2 años se vayan. Al final es un aporte que hacemos al sistema, pero es bien desgastante. Armando me preguntaba por el modelo de vouchers. Yo personalmente creo que es un modelo que fue exitoso acá. Creo que hay evaluaciones de impacto. Por ejemplo, Felipe Barrera hizo varias evaluaciones tanto de colegios en concesión como de vouchers, pero para mí tiene la misma limitación, que es, pues no todos los privados en esos estratos son de buena calidad. Un privado que reciba un voucher de 1,5 millones, 2 millones de pesos no necesariamente va a poder, digamos, responder con una calidad educativa que sea mejor que el resto de la oficial. Y yo personalmente creo, y en esto hablo al final, que estos modelos sirven como ilustrativos. Por ejemplo, en Bogotá, los colegios en concesión representan el 5% de la matrícula. A mí eso me parece muy sano, porque es como un caballo de Troya que lo que hace es que genera ruido, que muestra resultados, que genera competencia, que un poquito le genera malestar al resto del sistema, pero que no, al final no está privatizando la educación, no está oficializando, no está reemplazando lo público por lo privado, sino es como un porcentaje mínimo, pero que genera un impacto grande, no en reemplazarlo.
Esto, por ejemplo, son datos que tenemos nosotros de todos los colegios en concesión y miren también lo importante de poner esto en perspectiva porque el modelo de colegios en concesión funciona significativamente mejor que el oficial en Bogotá. ¿Y por qué en Bogotá? Porque Bogotá nos paga significativamente más que las otras regiones y porque Bogotá funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, los colegios azules son los colegios oficiales del país y esto es clasificación de planteles que son resultados de Saber 11. Es una clasificación donde A más es lo mejor. Y miren que nosotros es dramático, pero solamente tenemos un 14% de nuestros colegios oficiales de nivel A o A más. Cuando miramos los colegios en administración a nivel nacional, nosotros tenemos más o menos 60 colegios en concesión que vienen de la época de Cecilia María, cuando tal vez en su segundo periodo se gestionaron colegios en concesión en distintas regiones del país. Pues miren que mejora contra con las azules, pero tampoco es tan dramático el mejoramiento. Tenemos más colegios en A, ¿sí? Pero miren que acá tenemos de todas formas, bajamos los D, pero tenemos unos Bs y Cs todavía muy altos. En cambio, en Bogotá, miren los colegios en administración, que son los en concesión, casi todos están, el 91% están A o A más. Entonces, definitivamente, y esto es una hipótesis mía, esto econométricamente, pues obviamente no puedo aquí demostrar ninguna causalidad, pero esto, por ejemplo, es el monto de contratación de esta matriz, de estos colegios en concesión, y estos son los resultados de esa clasificación de planteles. Y definitivamente en Bogotá, pues hay una correlación entre el monto de contratación, como les digo, más cercano a los 3 millones. Muchísimos colegios en concesión que les pagan muy poquito, pues no logran tener una buena educación. Y esto es un tema pues fascinante para estudiar, pero el mensaje central para mí es que definitivamente los colegios en concesión administrados por privados aportamos un montón. Nosotros trabajamos todo el tiempo con el ministerio, con la secretaría, con los otros colegios, pero yo no lo veo como ese silver bullet que uno diga vamos a reemplazar colegios, vamos a entregarle a los privados porque primero no funciona en todas las regiones, segundo necesitaría más recursos y tercero no todos los operadores privados tienen la calidad que algunos han demostrado y que no necesariamente es escalable en todo el país. Incluso en 2016 hubo un decreto que lo que dijo fue los colegios privados que contraten tienen que estar por encima del percentil 30, por ejemplo, en prueba saber, y hubo miles de estudiantes que estaban contratados en colegios privados que tuvieron que pasar a lo público porque no pasaron ese límite de calidad, es decir, colegios privados que tenían calidad demasiado mala y que hacían parte de toda esa contratación privada que tenemos en el país. Esto, digamos, es para mostrarles, nosotros en Alianza, estos son datos 2018, recibíamos 2.700.000 pesos por estudiante y el costo por estudiante de Bogotá, jornada única, era 4.300.000 sin infraestructura, sin transporte y sin alimentación. Otra vez, Bogotá pone recursos propios. Bogotá pone casi que un peso por cada peso que recibe del Estado. Esto pues juega a nuestro favor. Nosotros logramos muy buenos resultados en Alianza Educativa con menos presupuesto, pero esto no necesariamente es escalable o extrapolable al resto del país. Otro gran tema es el de currículo nacional y sale en casi todas las conversaciones. Pues una fortaleza de esto es que dejaríamos de ser el único país tal vez en el mundo que no tiene currículo nacional. Realmente somos, si no el único, uno de los pocos que no lo tiene. Daría una buena base para colegios y entidades territoriales que no tienen buen dominio técnico y evitaría que muchos docentes, digamos, a veces decidieran quitar o poner contenidos porque sí, que un docente dice que yo no quiero ver esto, crearía unas bases mucho más sólidas para generar una igualdad en los estudiantes. Esto también tiene muchos contras. Primero, que tiene una resistencia ideológica gigantesca. La autonomía escolar está en el ADN del movimiento pedagógico y de nuestros docentes y así como tenemos la autonomía universitaria, esto es igual no sé, polarizante en ese tema y sobre todo porque el currículo siempre se ha visto como algo neoliberal, impuesto desde Estados Unidos, que le quita libertad al docente. Lo que pasa es que los docentes no lo han aprovechado. Ese es un argumento, por ejemplo, de Juni Montoya de los Andes, que dice la autonomía curricular es espectacular. El problema es que no lo hemos aprovechado bien. Y lo otro es que nosotros creemos que por tener un currículo nacional eso automáticamente se traslada en buena educación. Y
y pues al final si un docente no tiene una buena formación y no se apropia del currículo, pues de nada me sirve tener un currículo oficial, es decir, eso también es una simplificación que no funciona y la complejidad de esa mediación pedagógica no se puede perder de vista. Entonces, sí es algo que puede ayudar, pero tiene que ir acompañada de 1.000.000 de factores para que ese currículo nacional o un eventual currículo nacional se traslade a una buena calidad. Y el otro problema es que se pierde pertinencia, porque un currículo nacional, imagínense la diferencia de un internado en Bichada pues la comunidad Wayuu, a un contexto urbano en Bogotá, entonces realmente es algo que tendría que tener en cuenta las regiones. Ha habido, digamos, desde el sector privado también, digamos, propuestas como incentivos, que otra vez viene también desde pues, modelos económicos y en 2015 la ley de desarrollo, el plan de desarrollo, perdón, creó, digamos, o facultó al gobierno para crear incentivos por resultados de una cosa que se llama el índice sintético de calidad educativa, que es un compuesto de pruebas saber, tercero, quinto y noveno, permanencia, etcétera. Y el ministerio invirtió pues varios miles de millones anuales en premiar colegios. Bogotá también lo ha hecho con incentivos monetarios y es un tema polémico, pues yo no he visto la verdad evidencias o evaluaciones de impacto concluyentes y pues por supuesto lleva recursos frescos a los colegios, genera motivación en algunos colegios, pero pues también genera incentivos perversos complicadísimos, docentes que entonces no presentan a sus estudiantes de bajo desempeño porque entonces el colegio no se gana el premio, la dificultad de medir valor agregado. Es decir, pues yo al final controlar por factores asociados no es tan fácil, pues temas de vulnerabilidad, socioeconómicos, etcétera, y al final lo que pasa es que los mejores colegios se ganan los premios y a veces el que hace un mejor trabajo es el que trabaja con los más vulnerables donde no se ganan el primer puesto, pero el valor agregado fue mayor. Ahí hay unos problemas estructurales que uno tendría que revisar. De todas formas son propuestas desde el sector privado interesantes, pero que todavía tendrían que trabajarse mucho mejor porque pues no es tan claro. Una persona de FECODE me decía que ese era un ejemplo de la mercantilización de la educación. Entonces también hay unas facciones pues que lo ven así de radical, pero es un reto grande. Ascensos y reeducaciones, que es básicamente la evaluación de FECODE y de los docentes. Pues siempre desde el sector privado yo creo que proponemos con una visión muy práctica decir, oiga, los profesores buenos tienen que ser evaluados y recompensados y los profesores de bajo desempeño tienen que rendir cuentas, incluso salir y eso, digamos, tiene una lógica muy clara. En Alianza Educativa lo hacemos. Un docente que no funcione y que tenga todo un debido proceso sale y realmente son unos porcentajes mínimos, pero eso nos falta muchísimo en educación. Pues por supuesto que seguir mejorando ese sistema de evaluación y de ascenso y reeducación, pues es absolutamente estructural, premiaría a los mejores docentes, mejoraría la atracción de talento humano, conectaría, digamos, un mayor gasto en educación con una mejor calidad, como decir, oiga, yo como Estado invierto más, pero asegúreme que esto está amarrado a calidad y esa ha sido, digamos, yo creo que la lógica. Por supuesto, debilidades, pues FECODE, realmente hay una resistencia muy grande y ellos como sindicato tienen un poder que hace que esto sea difícil. Evaluar la calidad docente pues es subjetivo. Imagínense uno cómo decirle a un profesor otra vez en el Bichada que es un buen o mal docente y ahí también hay que, siendo abogado del diablo, esto es complicado porque yo puedo ir un día y observar una clase y con eso tengo que decidir si el docente se merece un ascenso o no. Y por supuesto las barreras fiscales y presupuestales y Gabriel, pues otra vez lo que yo vi es que, es decir, el SGP crece, digamos, indexado al PIB y a, digamos, factores económicos. Y yo no tengo una cosa donde yo diga cada año yo sé cuánta plata voy a tener para, por ejemplo, definir el número de ascensos por los cuales compiten los docentes. Si ustedes se ponen a pensar, la profesión docente creo que es la única donde la gente compite por un ascenso contra sí mismo. Es decir, no es una pirámide donde las personas compiten por unos puestos de ascenso limitados, como ocurre en todos los sectores, sino que cada docente podría competir contra sí mismo para ascender, pero presupuestalmente eso está mal diseñado porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si 100.000 docentes hacen la prueba y la pasan y demuestran que tienen buena calidad? Eso cuesta
muchos billones de pesos que el Estado no tiene. Entonces el problema es que se vuelve, sí, yo le digo a los docentes que si mejoran la calidad les pago más, pero entonces yo tengo que hacer curva y decir solamente le doy el ascenso a tal porcentaje de docentes porque es el presupuesto que tengo. Y ese es un problema estructural muy complicado de resolver porque pues esto es lo que más duro le pega a nuestros docentes. Pero desde acá también, digamos, esa conversación privada yo creo que ha sido clave y en eso pues tenemos que seguir avanzando y por supuesto esto tiene muchas más complejidades que ahora podemos hablar si les interesa. Y entonces ya para cerrar, creo que si ese era el último que les quería contar, pues de todos estos temas, algunas ideas, y esto ya es muy personal, pero yo realmente creo que el currículo nacional se puede trabajar. Lo que pasa es que tiene que ser un ejercicio colaborativo es decir, no se puede traer a un experto y que ese experto haga el currículo, que es lo que hemos hecho por décadas en el ministerio. Esto tiene que ser construido con los maestros, con colegios públicos, por supuesto con los de mejores resultados, y tiene que ser algo optativo y flexible que en vez de imponer lo que haga es cautivar y que uno eventualmente diga, oiga, usted colegio público, pues ojalá encuentre en este currículo algo que le oriente y le ayude y por ahí empezar a mover el tema. En primera infancia yo creo que hay que avanzar y eso quedó priorizado en la misión de Sabios, pero esto necesita plata. Nosotros con FECODE hicimos un acuerdo en 2017 para reactivar esos 3 grados de preescolar que estaba congelado desde el 94, pero pues eso también requiere una articulación institucional y ahí, Rosario, digamos estuve contigo en tantos temas de competitividad que uno decía es increíble que el Estado y el gobierno dentro de sí mismo no pueda coordinarse. Este es un ejemplo perfecto, como por ejemplo pasa entre el Ministerio y el SENA, que uno dice, no puede ser que no se pongan de acuerdo. A mí me parece que esto es lo mismo, no puede ser que uno tenga un ministerio y un ICBF que no sean capaces de articularse mejor y de resolver los egos y pensar más bien en cómo estructurar el sistema mucho mejor. Todo lo de colegios en concesión, y yo creo que pues uno acá podría sumarle vouchers si quisiera, es tal vez el modelo de Bogotá es fascinante porque teniendo un 5% de la matrícula hacemos suficiente ruido, tanto que en todos los pliegos de la ADE, que es el Sindicato de Bogotá, y de FECODE, siempre está quitar los colegios en concesión. Eso dice que estamos haciendo un buen trabajo porque estamos haciendo ruido, pero no es una privatización de la educación y no es una respuesta que uno diga, entonces ahora llenemos todo de alianzas educativas. El problema es que esto necesita mucho capital político. Tal vez los únicos que se han atrevido a hacerlo fue Cecilia María, pues cuando fue secretaria y después ministra, que lo impulsó, y Peñalosa, pues en su primer y segundo gobierno, donde en el último gobierno él volvió a concesionar 13 colegios en concesión, a entregar en concesión, perdón, 13 colegios, pero los demás alcaldes y gobernadores, es decir, yo he visto que hay muchos que incluso han querido hacerlo, pero al final no se dan esa pela política pues por el sindicato y además esto tiene que pasar por las asambleas y los consejos porque tiene vigencias futuras, son contratos de 10 años y tienen que justificar insuficiencia educativa, es decir, es complejo, pero aquí necesitaríamos gobernantes que dijeran yo me doy la pela por tener ese 5%, algo sano, que no se vuelva, digamos, una privatización, pero que genere como una semilla en el sistema que moleste, que haga ruido, que muestre que otras cosas que sí son posibles, y ahí el sector privado tiene un rol importantísimo. Pues todo el tema de financiación, y esto es pues tal vez el más grande del SGP, yo realmente creo que hay que pensar en recursos propios de las entidades territoriales y si otra vez Barranquilla, Medellín, Bogotá, pues son los que ponen recursos propios y es donde tenemos mejores resultados, mejores maestros, textos, tecnología, mejor infraestructura. Pero realmente, pues si esto no va acompañado de que las regiones empiecen a poner plata, más allá de recursos no recurrentes, de regalías, que como les digo, pues sí, 20.000 millones para un par de sedes, eso no resuelve el problema estructural. Claro, esto tiene que ver con finanzas territoriales muy complejas, con catastro, pues con la posibilidad de que las entidades tengan mayores recaudos, pero si nosotros no logramos esto, realmente, pues lo que yo he visto es que crecer la bolsa del SGP es bien difícil.
y obviamente pues hacer más eficiente el sistema también es una posición que se puede revisar, pero que tiene una cantidad de complejidades donde ya tenemos un sistema que tiene 40 estudiantes en un salón. Es decir, no estamos hablando de un sistema que sea absolutamente ineficiente. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda en eso siempre tiene otra perspectiva y siempre es bueno ver el balance, pero también es importante organizar la casa del SGP y otra vez yo pienso de una en Marcela Meléndez y personas como ella que han estudiado el tema y que han hecho propuestas interesantes, pero esto requiere, digamos, una conversación de muy alto nivel porque pues lo que se hizo en los últimos años de reforma del SGP y eso, la verdad, yo creo que fueron como pañitos de agua tibia que no resuelve el problema estructural. Y el escalafón docente también, yo creo que al final hay que pensar en cómo amarrarlo mucho mejor a ese SGP y al presupuesto para que tengamos un sistema más predecible que permita controlar mejor esos ascensos y reubicaciones. Por ejemplo, diciéndole a un docente, si usted se presenta al ascenso, tiene que esperarse 3 años para volver a presentarse, que todos los años hay 20.000 cupos de ascenso y eso yo lo tengo planeado presupuestalmente, pero pues son temas otra vez que requieren incluso actos legislativos, no solamente se puede manejar con leyes o decretos y otra vez se requiere pues mucho capital político. Por ejemplo, volviendo a la financiación, el gobierno del presidente Duque en el empalme tenía una propuesta que era quitar la gratuidad educativa. Eso se empezó en 2011 con una sentencia de la Corte Constitucional, pero antes de 2011 los padres de familia tenían que poner algo de recursos y de todas formas, si uno piensa a nivel estructural, pues con recursos limitados seguramente hay muchas familias que sí podrían poner algo de recursos, hay otras que no. Es lo mismo del PAE. El PAE no debería llegarle a todos los colegios, el PAE debería llegarle a familias como las de Familias en Acción por Seguridad Alimentaria. Y ya para tener en cuenta, este es el último slide y con esto termino, pues para hacer reformas profundas en educación realmente se necesita mucho capital político para enfrentarse a FECODE y poder tramitar en el Congreso y eso pues requiere una fuerza muy grande. Las reformas impuestas por decreto no necesariamente son efectivas y los docentes pueden decir, pues la ministra o el ministro puede haber sacado los decretos que quiera, pero yo en mi salón de clase hago otra cosa. Entonces esto realmente requiere que los tecnócratas y por así decirlo, los pedagogos nos pongamos de acuerdo y colaboremos, porque esto de pelear no nos va a llevar a ningún lado y eso requiere mucho diálogo, mucha empatía y mucha colaboración. Realmente hay que trabajar con los docentes. Una cosa que yo le aprendí a Cecilia María es que pues ella siempre me decía, oiga, yo me salté a FECODE y yo me fui a trabajar con los docentes y en Bogotá han hecho lo mismo y en eso también hay que aprovechar porque hay docentes muy buenos y muy apasionados, pero uno cree que FECODE es lo único que hay. Lo que les decía de los recursos, pues sin eso es difícil mejorar en calidad. Y el rol de los privados yo creo que tiene que ver con eso, con innovar, con colaborar, pero no con esa narrativa de reemplazar que ahora los vouchers o los correos de concesión van a resolver el problema, sino es algo que es más como ilustrativo y que ojalá pues ayude como a mejorar esa calidad. Entonces eso, perdón extenderme, unas ideas, pues muy complejo resumir todo esto, pero unas ideas que espero que les hayan interesado como para abrir el debate y veo que estás Antonio, no te vi hace rato, saludos. Si quieres Armando, ahí me callo un rato para dejarlos hablar a ustedes. Oh, perfecto, Pablo, muy querido, muchas gracias, muy interesante. Yo creo que hay una cantidad de inquietudes que tenemos en el grupo. Y para entrar en acción, Antonio Celia y después Mauricio Rodríguez. Adelante, Antonio. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Me encanta verte, Pablo, de nuevo, compañero de muchas luchas en diferentes trincheras. Yo quería, estoy estrenando un término nuevo que me copié y me lo estoy apropiando de una escritora bogotana joven que se llama Melba Escobar. Ella mencionó en una de sus columnas un término que se llama inconformismo constructivo. Esa es una manera elegantísima de echar vaina y de criticar y de no conformarse con lo que hay. Yo creo que si algo hay que aplicar en el tema de educación es un inconformismo constructivo, porque en realidad muchos se han conformado con lo que se ha logrado. Yo creo que falta demasiado. Yo le voy a dar algunas cifras porque yo de alguna u otra forma he tenido que ver con este tema. Lo primero es que le menciono que hay 4 documentos potentísimos que no se han tenido muy en cuenta. Uno
que financió Empresarios por la Educación con María Fernanda Campos de McKinsey. 2, un documento de la Fundación Compartir de Guillermo Perry que va hasta el último detalle de qué hacer con los docentes. 3, un documento que sacó Pablo Jaramillo cuando estaba en el ministerio sobre el estado exacto de la infraestructura educativa a partir de una base de datos que le regaló la Fundación Promigas. Y 4, un documento que hizo Luis Fernando Mejía con un levantamiento también exacto por regiones, casi detallado, de todos los colegios que se requieren y las aulas para tener jornada única. ¿Qué se ha hecho de eso? Muy poco. Porque además este sector tiene otras circunstancias, es el único sector, y no con eso digo que tenga que haberlo, que no tiene una superintendencia, por lo cual tú no te enteras formalmente de las cosas que pasan. Y una de las cosas que pasan que nadie sabe qué ha pasado en realidad, si no eres desocupado como yo y te pones a mirar lo que ha pasado con la filmación de los profesores, que fue, digamos, uno de los motivos o una de las razones que dio lugar a que se aguantara el paro de 2015. Eso en realidad no ha servido para gran cosa. Es bastante polémico y a nuestros profesores no los estamos midiendo bien, al punto que Moisés Wasserman hace poquito sacó una cifra. El 90% de los docentes pasan los exámenes, están súper bien calificados y el 75% de los niños no tienen educación de buena calidad. Entonces, si estamos hablando de desigualdades, yo creo que la parte clave es hablar de desigualdades, de igualdad de oportunidades. Y no necesito convencer a nadie de la importancia de la educación. Le doy algunas cifras en la costa caribe colombiana. Lectura, que para mí es el problema neurálgico y el que deberíamos atender en primera instancia. Las tablets son un atajo que realmente no sirven si no enseñas a leer. En lectura el rezago es vergonzoso, vergonzoso. Y eso está en la nuez del aprendizaje, porque tú aprendes leyendo. Miren esta cifra. Colegios públicos en Barranquilla, lectura deficiente. Las últimas pruebas Saber 9, creo. 71%. Ojo, colegios privados 45%. Entonces, además de eso, estamos generando una brecha terrible porque las plata no nos alcanzan. Es claro que el Sistema General de Participaciones no alcanza. De forma que si no eres Barranquilla, Medellín, Cali o Bogotá, que puedes complementar lo que te dan, no vas a tener educación de calidad. Y les cito otra cifra de Bernardo Toro. Un chico de un colegio rural público, en primero elemental, el equivalente a primero elemental, lo cual denota mi edad, aprende 350 palabras. Ese mismo chico en un colegio privado urbano aprende 3.500 palabras. Entonces no estamos haciendo la tarea y la tarea pasa desde luego con una voluntad política que tiene que ser férrea, pero cuando no hay voluntad política, tú tienes que tener una sociedad civil empoderada que reclame, que pida, que reclame, que pida. El tema de los docentes es conocido, o sea, en las últimas Saber Pro, en 9 categorías de profesionales están de último en la Saber Pro, ni son los que más baja calificación tienen en el Saber 11. Desde luego que eso es un círculo. No los atraigo porque no les pago bien, no les pago bien porque son malos. Entonces ese diálogo que es muy malo, vivimos en permanente tensión con FECODE, hacen 2 o 3 paros al año siempre, nadie se libra de eso. Ese diálogo es un diálogo de sordo que no lo estamos teniendo y no tenemos manera de medir eso. El currículo funciona, yo creo que hay que unificarlo. Es muy extraño y no tengo, digamos, relación de causalidad directa que Santander es el mejor departamento en educación hace muchos años en Colombia junto con Boyacá y Santander tiene currículo único por departamento. No tiene que ser igual todo, pero el departamento está unificado y hay un elemento ahí importante. Entonces, no, eso son los temas que quería mencionar, pero hay un tema, digamos, de cumplimiento de documentos, de vigilancia, de voluntad política. Esto debería ser a punta de observatorios que sean un acicate en los cómo vamos a estar dándole y pidiendo que los mandatarios, porque como está descentralizada, depende de ellos, den educación de calidad. Y un último punto sobre el Sistema General de Participaciones. Conviene repasar un documento de un sistema de reparto distinto que propuso Jaime Bonet, que es transferencias por igualación, donde hay un incentivo para que recauden tributos locales los que están súper rezagados, que lo están, a cambio de que haya una aporte, un copago, por decirlo de alguna forma, del Sistema General de Participación. Todo esto está enmarcado dentro del nuevo concepto, inconformismo constructivo. Gracias. Muy bien, Antonio. Si te parece, Pablo, escuchemos a Mauricio Rodríguez. Claro que sí. Gracias, Armando. Muchas gracias, Pablo, por su muy interesante presentación, un diagnóstico muy completo, obviamente no tan profundo como amerita la gravedad de la situación de la educación en el país, pero plantea una cantidad de interrogantes y una cantidad de frentes. Pero
precisamente mi pregunta es en relación a cuáles deben ser las prioridades, porque son tantos los frentes, que el currículo nacional, que la infraestructura, que la formación de docentes, que los salarios de los maestros, que el bilingüismo. O sea, usted enumeró tantos problemas, tantas necesidades que uno no sabe por dónde empezar. Y me da la impresión de que a veces nos diluimos en tantos frentes que finalmente no logramos nada. ¿Cuáles son, en su opinión, las decisiones prioritarias, los frentes Pareto, dónde actuar en pocas cosas de alto impacto para lograr mejorar la calidad? Dicho de manera periodística, si usted fuera ministro de Educación, ¿cuáles serían sus 3 frentes prioritarios? ¿Cuáles serían sus 3 decisiones estratégicas, estructurales para apuntar a mejorar la calidad, que es el problema que lo desvela a usted y a todos? A ver, Pablo. Bueno, tremenda pregunta. O sea, menos mal no soy ministro, porque de verdad difícil. Primero lo de Antonio, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque pues creo que pensamos igual, Antonio y yo, y tú me conoces desde Enseña por Colombia, y en distintas instancias siempre hemos partido de ese inconformismo constructivo, ¿no? Y yo lo que creo es que solo hasta hace algunos años ya tenemos muy posicionado, digamos, en el sistema ese problema del aprendizaje. Antes hablábamos solamente del problema de la educación, pero ahora ya entendemos que es un problema de derecho del aprendizaje, ¿sí? Y que no, de nada nos sirve que los estudiantes vayan si no aprenden. Eso yo creo que hemos avanzado. La pandemia ha hecho evidentes aún más las brechas y ha creado aún más inconformismo, que yo personalmente creo que eso es muy sano, porque es seguirle exigiendo al sistema, a FECODE, a todos, pues que aquí los que importan son los estudiantes, y que tienen que ponerse en el centro. Y de acuerdo, Antonio, en que tenemos 1 millón de diagnósticos y de estudios. Es que el sector educativo está sobrediagnosticado. Pues dime, Rosario, ¿cuántas propuestas no han hecho ustedes desde el Consejo Privado, dicho, año tras año? Y realmente, con el ejemplo que les decía de ICBF, de Ministerio, esto requiere es una coordinación desde la presidencia, desde el mayor liderazgo para movilizar y hacer, y así se han sacado cosas. Por ejemplo, de primera infancia salió así, desde la presidencia impulsando todo de una manera muy positiva. Ojalá se hicieran más cosas de ese estilo. De prioridades, pues Mauricio, yo creo que eso cambia según el interés de cada persona. Hay personas más conectadas con primera infancia, hay personas más conectadas con el mundo conectado con lo laboral, pero como les decía en la presentación, yo personalmente creo que si tuviera que escoger 3, yo escogería la primera infancia. O sea, definitivamente en eso tenemos que resolverlo, porque pues lo que explicaba Antonio, cuando yo tengo un estudiante en 5º de primaria que tiene un nivel de lectura y de competencias lectoras y escritorias de un niño de primero, ¿sí? Es decir, ese rezago es irrecuperable, y ese estudiante está en la clase y no está comprendiendo, y eso es no solamente costoso para él, sino para el sistema. Y nosotros no tenemos unos sistemas que permitan remediar a los estudiantes como lo hacemos en lo privado. Un estudiante en un colegio melandino donde yo salí, o Los Nogales, o el que quieran, en primero de primaria le va mal y lo ponen con un tutor a los 5 minutos para nivelarlo. Eso en el sector público no pasa. Entonces, primero es resolver ese problema. Segundo, lectoescritura. Y yo creo que nosotros deberíamos decir, la primera meta en los próximos 10 años es que todos los estudiantes en Colombia aprendan a leer y a escribir. Por ejemplo, esa es una de las cosas que hace bien Cuba. Una de las cosas que sacó el BIDI y la Fundación Luker para el programa de lectoescritura fue ver cómo lo hizo Cuba, porque en Cuba el 80-90% de los estudiantes aprenden a leer y escribir en edad temprana. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Y tercero, yo creo que la educación media. Definitivamente la educación media, pues las necesidades de competitividad del país hacen que nosotros necesitemos intervenir eso mucho más rápido, porque nos están saliendo estudiantes o desertan o no entran al mundo del trabajo, o entran a una formación universitaria que no necesitan y después terminan. Entonces, esos son 3 grandes temas, pero difícil porque hay 50 más que ojalá yo pudiera meter en la lista. Muy bien, Pablo, gracias. Adolfo Meisel. Sí, gracias, Pablo. Muy interesante. Primero un pie de página y luego un punto más de fondo. Pues un punto de fondo. El pie de página es el siguiente. El tema tú mencionabas la responsabilidad de las universidades en las licenciaturas.
Pero aquí hay una cosa que es, digamos, tenemos un sistema total de incentivos que a veces es bastante perverso. El programa nuestro de licenciatura en educación está de segundo en el país. El primero es el de la Sabana, el segundo es el nuestro. Pero es uno de los dos programas nuestros que es deficitario. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es la competencia? La competencia es una universidad cuyo nombre nunca había oído antes y que lo hace por muy bajo costo. Y por supuesto, no está ni entre las primeras 50 en las pruebas Saber Pro. Bueno, estoy diciendo que está de segundo en las pruebas Saber Pro. La competencia, pero la competencia grande es la Universidad de Atlántico, que prácticamente es cero el costo de la matrícula. Entonces, y el nuestro, pues es una matrícula más baja que tenemos nosotros, está como 40% por debajo del de la Sabana. O sea, que costo-beneficio, nuestro programa es bastante eficiente. Pues si uno se lo dejara a los financieros, ya se hubiera cerrado ese programa. Y lo hemos mantenido simplemente por un sentido de compromiso social y de responsabilidad. Pero, digamos, ese es el tipo de situaciones que nos enfrentamos en estos, digamos, porque, pues, por un lado, en las universidades, digamos, con pésimas, pues, mejor dicho, Universidad Atlántica no aparece en las pruebas Saber Pro, sino en el puesto como 39 o 40. Y lo más estructural que sí quería mencionar es que me llama la atención que no hubieran mencionado el tema de la transición demográfica, que está teniendo un impacto tan grande ya en la educación en Colombia. Por supuesto, en la educación superior, en Bogotá, en Cali y en Medellín ya se está sintiendo, porque las cohortes son cada vez más pequeñas. Y por supuesto, yo lo he mirado para la educación superior y me imagino que pues, se está sintiendo mucho más fuerte en el caso de los colegios. Pues sí lo hemos mirado, digamos, y sí lo he mirado para la costa. En la costa todavía las universidades no hemos sentido el efecto de la transición demográfica porque pues vamos más atrás en la transición demográfica. Pero sabemos exactamente cuándo nos va a golpear, qué año, porque ya estamos viendo que las cohortes en los colegios, que son los que entran a nuestra universidad, son cada vez más pequeñas. Entonces, a mí eso me parece un tema estructural de fondo grande que va a ser importante tener, digamos, nosotros lo estamos teniendo en cuenta para la planeación nuestra de infraestructura. Por ejemplo, no estamos pensando tener más aulas, el crecimiento de aulas, etcétera, en los próximos años. Pues estamos construyendo en este momento un edificio para ampliación de capacidad de aulas, pero después eso no está dentro de nuestro horizonte más construcción de aulas, porque se viene este fenómeno de la transición demográfica fuerte y se va a sentir sobre todo digamos, en las clases medias, que es donde está pues, nuestro mercado natural. Y yo sospecho, pues no he visto la cifra porque todavía pues, no la han publicado detalladamente, pero algunas de las dificultades que tienen ya universidades en Bogotá tiene que ver con este fenómeno demográfico. Y va a estar impactando rápidamente. Entonces, me imagino, por supuesto, que esto va a ser un tema que es pertinente tener en cuenta para la educación básica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Pablo, ¿quieres hacer un comentario o escuchamos a Santiago? Sí, no, rápido, toda la razón y yo creo que a eso le sumo, o sea, lo que se ha visto en los últimos años es que se ha caído la matrícula oficial, pero también por un efecto de auditorías de matrícula y de depuración, digamos, de esas bases de datos. Eso fue también desde el periodo de María Fernanda, que hubo una caída muy importante, pero pues de acuerdo en que eso va a representar un reto, creo que al final pues desde otra perspectiva, como tenemos el reto de doble jornada y de jornada única, eso irá como reacomodando el sistema, ¿sí?
pero clarísimo en que ese efecto demográfico, sobre todo para educación superior, va a ser importantísimo. Muy bien. Santiago Montenegro, por favor. Muchas gracias, Pablo. Felicitaciones por esa presentación. Me pareció excelente. Para quienes no somos expertos, yo creo que es una hoja de ruta para aproximarnos a este tema tan crucial para el país, muy clara, muy importante. Tengo como un comentario que es a la vez pregunta, y viene un poco de lo que, del discurso que tenía Barack Obama cuando era presidente de los Estados Unidos, y hablaba de este tema, pero también de otros temas, de la salud y otras cosas. Y un poco lo que él decía es que sí, uno puede, digamos, diseñar desde el sector público en todos sus niveles cosas muy buenas, programas muy buenas, aún tener la plata, tener los recursos, ¿no? Pero uno debe tener como aliados a los actores más importantes, que son los papás, que son los padres de los niños, ¿no? Porque si los padres no están involucrados, digamos, por más que el sector público haga muchas cosas, los programas pueden fracasar, ¿no? Esto es muy fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo, ¿no? Cómo convencer a los papás, ¿no? Sobre todo en las comunidades rurales, en sectores socioeconómicos pues, bajos, cómo convencerlos, ¿no? ¿Qué narrativas utilizar para que ellos se preocupen de la educación de los hijos y que ellos exijan, ¿no? Se movilicen y exijan a los profesores y a los alcaldes y a los gobernadores y a los políticos, ¿no? Recursos y calidad de la educación. Y eso es algo que no vi en tu presentación, ¿no? El papel de los papás en la educación de los hijos. Bueno, Santiago, clave ese tema. Yo ahí les cuento una anécdota. Alianza Educativa, como les digo, es parte de todo el modelo de concesión en Bogotá. Cuando Peñalosa arrancó el programa de colegios en concesión con Cecilia María, eran 25 colegios. Y los colegios tuvieron 3 gobiernos de izquierda, es decir, el de Samuel Moreno, el de Lucho Garzón y el de Petro, ¿sí? Que sistemáticamente intentaron pues, acabar con los colegios en concesión, también por pues, un tema ideológico, sindicatos, etcétera. Y una de las razones por las cuales nunca lo pudieron hacer fue por la convicción y la movilización de las familias para defender, digamos, la calidad de educación que estaban recibiendo sus hijos. Tanto que Petro, y esto obviamente es como yo entiendo la película, a Petro le tocó la terminación, digamos, o el fin de los contratos que habían iniciado con Cecilia María, porque fueron contratos de 12 años. Imagínense el papayazo para una persona como Petro, donde llega y dice, se vencen estos contratos, yo simplemente no los renuevo, y los colegios que están en concesión los voy a oficializar. Y la movilización de las familias fue tan grande que lo que tuvieron que hacer fue prorrogar los contratos por 2 años, lo que permitía la ley, y ya volvió el Peñalosa casualmente y renovó esas concesiones por 10 años más. Ese, Santiago, es un ejemplo del poder, digamos, de movilización de los padres de familia. Yo creo que la pandemia ha generado eso. Nosotros llevamos décadas queriendo que las familias se involucren y hoy las tenemos metidas en los salones de clase. Entonces, hoy los papás están diciendo, oiga, profe, es que mi hijo no está aprendiendo nada. Supuestamente usted le está enseñando matemáticas a mi hijo y estoy viendo y mi hijo no está aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, los papás empiezan a exigir. Y hay cosas que, por ejemplo, JPAL, no sé si conocen JPAL, que es el Poverty Action Lab. Ellos han hecho unas evaluaciones de impacto muy importantes sobre estrategias como enviar mensajes de texto a las familias. Y eso lo ha hecho acá en Colombia también la Fundación Lúker. Lo hizo Red Papás con el ministerio y nosotros lo estamos haciendo también con nuestras familias. Todas las semanas le mandamos mensajes de texto a las familias sobre pautas de crianza, pero también sobre temas de matemáticas y de lenguaje. Por ejemplo, papá, su hijo debería estar leyendo tantas palabras por minuto en primero de primaria, revise y si no, hable con el profesor. Y eso lo que hace es que genera
ese inconformismo constructivo, Antonio, como decías, para que una familia diga yo exijo calidad. Entonces eso es muy importante y te pongo el ejemplo de Alianza porque eso ha logrado que ese modelo, por ejemplo, permanezca en Bogotá. Muy bien. Gracias, Pablo. Pedronel Ospina, por favor. Muy buena la presentación. Yo hace días no muelo este tema. Pero por lo que entiendo tenemos un problema. Uno es plata y otro plata, maestros. Y hay una cosa que me llama la atención en lo que presentaste. Si no entendí mal, los colegios por concesión cuestan la mitad de lo que cuesta sacar un año de niño en un colegio público. Y me dices que eso no es un modelo sostenible, que eso no es factible. Entonces uno lo que clarísimamente, pues, y eso me lleva al segundo problema. ¿Cuál es el problema más fuerte de esto? Usted nunca va a tener educación si no tiene profesores. Y el sindicato de profesores está claramente demostrado que no trabaja para los niños, trabaja para los profesores. El interés del sindicato no es las buenas calificaciones de los niños. No ha habido un solo discurso de buena calificación de ningún presidente de sindicato. Pero es que este debate es lo mismo aquí que en cualquier otra parte del mundo. Thomas Sowell, que es un señor bastante interesante pues, de Stanford, acabó de sacar un libro mirando los colegios, los charter schools en Estados Unidos, y mostraba cómo un charter school que compartía el mismo edificio, la misma locación física, con una escuela pública, la diferencia de los niños entre el que iban a ese mismo edificio, entre el charter school y lo público, era 10 veces superior en todos los exámenes y pasaba superior a todas las cosas. Entonces y hay un tercer elemento que me dice, no, pero es que el problema es que privatizar la educación. Es una pregunta, ¿es privatizar la educación y que sea un sindicato o que el Estado pague la educación? Y realmente ahí el punto es, y eso nos devuelve casi que al problema de esto se llama sindicatos. Esto mientras tengamos un sindicato en esa estructura, le podemos tirar toda la plata, podemos tratar de capacitamos a 10 o 20, pero es que no necesita capacitarse, están definidos de por vida en sus puestos. Entonces, si no se trabaja con el sindicato, si no se modifica esa estructura, pues no hay plata y hay buenas intenciones de todo el mundo. Y si el problema es de plata, pues clarísimamente ustedes están demostrando en los colegios por concesión que el problema no es de plata. El problema es actitud, administración y foco y unos educadores bien puestos. Entonces, de resto, estamos en las tres. Realmente en mi libro solamente habría una. Trabajemos con el sindicato, miremos sindicatos y hay que tomar las decisiones duras. Me dice que eso es durísimo políticamente, pero sí, podemos decir que es políticamente duro. Pero mientras hagamos eso, pues lo único que tenemos son quejas. Gracias. Pablo, ¿qué opina? No, pues toda la razón. A ver, yo creo que sí, digamos lo que yo vi y otra vez yo siempre he tratado de ponerme en el medio y de también ver la otra cara y ser abogado del diablo. Hay de todo, es decir, en el sector educativo hay unos docentes muy comprometidos. Tal vez lo que nos pasa muchas veces a los tecnócratas es que, como yo, es que simplificamos la labor docente y vaya y enseñe en un colegio en el Bichada o en una zona rural o en un colegio, digamos, acá en el sur de Bogotá. Realmente es un tema muy retador y yo en mi carrera, digamos, he visto una cantidad de docentes comprometidos y que son los que todo el tiempo están sacando esto adelante. Claro, FECODE se toma la voz de todos los docentes y entonces uno dice, claro, mucha gente, es que los docentes y realmente hay que separar a FECODE de los docentes. Y como les decía, eso fue una estrategia, Cecilia María, que creo que es muy acertada porque es decir, una cosa son ustedes con sus peleas sindicales y otra cosa los docentes y la calidad. Definitivamente eso tiene que ver con la comunicación. Es curioso porque miren que muchas veces a los gobiernos les dicen es que usted es muy flojo con FECODE y entonces usted no pelea duro, pero les voy a poner un ejemplo. En 2017 fue uno de los paros más largos y que fue el que a mí me tocó. Fueron 2 meses de negociación y 37 días de paro. Más o menos todo el mundo me quería matar y quería matarse en el ministerio porque ya la gente estaba loca.
y fue el paro que le salió más barato al gobierno. Las pretensiones de FECODE en ese momento costaban más de 5 billones de pesos. Le estoy hablando presupuestalmente, y al final negociamos una cosa que costó 200 mil millones de pesos o 140 mil. Imagínense, esto fueron meses y meses entre todos. El paro de 2015 costó más de como 2.5, 3 billones de pesos por toda la nivelación salarial y lo que implicó también en todo lo que hablamos de la evaluación. Entonces, en ese momento la gente decía, oiga, pero ustedes ¿por qué son tan, digamos, o sea, no son duros con FECODE, 40 días de paro? Y era precisamente aguantar. Lo implicó que fue tal vez la peor negociación para FECODE, donde casi que no sacaron nada. El sindicato terminó absolutamente desgastado. El presidente de FECODE, que era Rivas, perdió la presidencia de FECODE, pero desde la opinión pública fue como el gobierno es muy débil porque no fue fuerte y no pudo presionar. Entonces simplemente eso se los muestro de la complejidad que implica eso. Cuando uno hace encuestas durante un paro, la mayoría de la opinión pública está a favor de los docentes, de las peticiones de los docentes, y uno les dice, ¿usted estaría dispuesto a pagar más impuestos para responder a esas demandas? Y la gente dice, no. O sea, yo le doy la razón a FECODE, pero que no me ponga a pagar más plata. Es un tema complicado. Y de los charter schools, yo estaría un poquito en desacuerdo con esa conclusión del libro, y lo digo por el caso nuestro de Alianza Educativa. Si uno compara, nosotros en Alianza Educativa tenemos colegios oficiales enfrente a la calle, por ejemplo en La Giralda, que es en Las Cruces, y pasa lo que tú dices. En esos colegios es dramática la diferencia en resultados académicos, pero a nivel del sistema no es, digamos, no está demostrado que el promedio de los charter schools o acá de los colegios en concesión realmente tenga un impacto significativamente diferente al resto del sistema. Por eso mi hipótesis de que el problema con el modelo de concesión es la replicabilidad y la escalabilidad, porque necesitaría uno muchos KIPS como en Estados Unidos o muchas alianzas educativas que hicieran un trabajo igual de bueno. Entonces no quiero decir que no funcione, pero el problema es cómo escalaríamos eso para que en un contexto en otra ciudad del país, por ejemplo en Barranquilla, en Soledad, hay un colegio en concesión que creo que tiene Colsubsidio o Minuto de Dios. No sé si ustedes, digamos, ya lo conocen. Y el colegio, no, o sea, los resultados no son nada diferentes de los demás. Y hay muchos así en todo el país, y ese es un ejemplo de lo que conozco. Entonces, simplemente para decir que el debate sí está ahí, y definitivamente si uno quiere dar esta pelea necesita un gobierno que diga, pues yo me le meto al sindicato y me enfrento a esto y hago unos temas estructurales que realmente lo revolucionen, pero también trabajando y colaborando con ellos, porque al final pues los docentes son los que se quedan, y los funcionarios públicos nos vamos y estamos un par de años, pero los docentes seguirán ahí toda la vida. Muy bien. Gracias, Pablo. Jorge Humberto, ¿tú quieres plantear lo que nos mandaste por el chat? Pues primero dar las gracias porque sigo siendo miembro del grupo. Lamentar que no pude estar a tiempo por razones de trabajo con mi jefe, que es a su vez mi hija. Saludar a Pablo, lo he escuchado a él y a ustedes con gran gusto. Mi pregunta iba más por el lado de la correlación de fuerzas con el sindicato. Pero Pablo ha dado buenas respuestas en ese campo. En realidad es bien frustrante la percepción que uno tiene, y es que la capacidad de gobierno del Estado con relación a la educación básica y media es muy reducida. Es absolutamente inaudito, y creo que el gobierno no pasa bien el mensaje. La resistencia de los maestros a retornar, así sea con una serie de protocolos de bioseguridad a las aulas. Lo que me parece que es un cierto silencio del gobierno frente a una pretensión absolutamente injusta. Leo algunos columnistas que dicen las cosas que hay que decir, por ejemplo, José Manuel Acevedo, y yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no las dice? O sea, en el debate de la opinión pública, tal vez Pablo lo reconocía, el Estado es claramente el perdedor. En el foro de la opinión pública, en la percepción popular. Así haya victorias como las que Pablo vivió como viceministro
que son loables, pero la imagen pública es que perdemos una y otra vez. Muy bien. Juliana Martínez, tú tenías una pregunta. Buenas noches a todos. Básicamente, pues muy interesante todo lo que se ha hablado acá. Creo que esto es un tema que merece todo un debate. Tenía un comentario con respecto al tema de la educación diferenciada, que pues el sistema está como diseñado para todos los niños por igual y uno cada vez más niños, sobre todo en la primera infancia y cuando están pequeños, que empiezan a mostrar síntomas de problemas cognitivos o problemas de aprendizaje muy puntuales y que de alguna manera lo que uno ve de la experiencia de los papás, sobre todo en la parte pública, porque la privada digamos que ha ido avanzando en ese tema, que no hay oferta para ese tipo de niños. Entonces son niños que de alguna manera el sistema empieza a dejar por fuera. Y pues no sé si en algún momento este tema se está planteando en profundizar o cómo ven que puede avanzar. A ver, Pablo. Bueno, primero, antes, Jorge Humberto, me alegra verte y creo que tienes toda la razón. Ese tema es complicado y cómo tener una mejor versión, digamos, de lo que hace lo público. Perdón, devolverme un segundo. Miren que otra de las cosas que pasa ahí, y yo me di cuenta, es que pues los gobiernos, me he dicho, cada gobierno cambia a la gente y en cambio en FECODE y los sindicatos son los mismos durante 20, 30 años. Y eso hace que, yo me acuerdo, o sea, esa memoria institucional se pierde y hace que el Estado siempre esté en desventaja con FECODE. Eso es algo que definitivamente hay que mejorar y que cambiar. De lo que tú dices, Juliana, pues toda la razón. Parte de lo que han hecho, digamos, modelos como el de Alianza Educativa es eso. Nosotros del Nueva Granada, de los Nogales, hemos traído modelos como Superaula, que es un modelo, por ejemplo, donde a los niños en primaria que tienen déficits o dificultades de aprendizaje, hay una psicopedagoga, por ejemplo, que empieza a trabajar con ellos en dispositivos básicos de aprendizaje, en atención, en otras cosas. Y ese es el secreto. Al final, el secreto de una buena educación tiene que ver, como ustedes decían, con una buena gestión curricular, gestión administrativa, que los docentes tengan claridad en el currículo, que planeen, que sean efectivos en sus clases, que haya como rendición de cuentas, pero también esa parte de nivelar y de remediar para que los estudiantes que vienen con más rezagos puedan tener la oportunidad de nivelar la cancha. Y eso lo que pasa es que pues a nivel, digamos, de escala en el sistema, no tenemos un sistema preparado para eso, ¿sí? De cómo hacer, por ejemplo, programas de nivelación o de remediación, de cómo coger a esos niños, por ejemplo, que no aprenden a leer y escribir a tiempo y meterlos en programas que los nivelen, los remedien. Entonces, totalmente de acuerdo, y eso requiere una reingeniería de cómo abordamos, cómo usamos la evaluación para diagnosticar a esos estudiantes de manera temprana y cómo podemos intervenir para resolverlo. Cuando quieran eso se los muestro en Alianza, porque pues eso es parte de lo que hemos traído del sector privado y es parte del secreto para que eso funcione. Sí, Pablo, gracias. Quisiera hacer la última pregunta usando el tiempo tuyo y de los demás. Te quería preguntar cómo les ha ido a ustedes en los colegios en concesión ahora en la cuarentena. Los niños de ustedes tenían acceso a las redes, tenían computadores en las casas. En fin, cuéntanos cómo les ha ido a ustedes y si sabes cómo les ha ido al resto de niños del sector público en Bogotá. Mira, pues ha sido dramático, o sea, realmente la pandemia ha sido absolutamente dramática a nivel de aprendizaje y de riesgos psicosociales para los estudiantes. Nosotros, todos nuestros estudiantes son estrato 1 y 2. El 30% de nuestros estudiantes, más de 3.000, no tienen conectividad y no tienen computador. Entonces nosotros tuvimos que crear un modelo híbrido con guías donde los estudiantes se conectan a unas clases virtuales sincrónicas, pero muchos están recibiendo guías impresas y recibiendo acompañamiento, digamos, por teléfono. Y eso, digamos, es una realidad en todo el sistema. En la educación rural es aún peor. Nosotros solamente lo que hicimos fue ajustar todo nuestro modelo curricular y pedagógico y activar todo un plan de acompañamiento psicosocial para los estudiantes. Y acá en Bogotá hemos sido pues unos de los primeros que ya empezamos a abrir los colegios. En contra de la presión de FECODE y de la ADE, que es el sindicato acá en Bogotá. La ADE es aún más radical que FECODE. Y nosotros ya hoy terminamos de abrir nuestro 6º colegio.
absolutamente convencidos de que, como decía Jorge Humberto, pues nuestra tarea es responder a los estudiantes y a las familias que quieren hoy mandar a sus hijos. Dificilísimo, sí, en las comunidades donde trabajamos no hay disciplina social, hay mucho más miedo con la pandemia, pero nosotros estamos respondiendo con abrir los colegios y garantizando que los estudiantes reciban acompañamiento psicosocial y que los que estaban desconectados, por ejemplo, habilitamos computadores en los colegios para que ellos puedan ir y conectarse. Y estamos haciendo un plan, vamos a comprar como 2.000 tabletas y computadores con ayuda de los Nogales y de nuestros colegios fundadores para que en 2021 ningún estudiante se quede sin conectividad. Pero otra vez esto es como un ejemplo de algo que no ocurre en el resto del sistema. Pues FECODE y la ADE siguen absolutamente, digamos, radicales en contra de volver y parte de lo que estamos haciendo, nosotros estamos trabajando muy de cerca con la secretaria, pues porque tenemos que demostrar que sí se puede y empezar a hacer presión para que todos asumamos que esta es la nueva realidad y así nos dé susto y por supuesto que hay un riesgo muy alto en las clases y en las interacciones, pero el regreso a clases es absolutamente necesario para la salud mental y socioemocional de los estudiantes. El impacto a largo plazo va a ser dramático y parte de lo que vamos a tener que hacer como país es pensar en cómo vamos a recuperar esas brechas y esa pérdida de aprendizaje, pero también cómo vamos a revisar y replantear las prioridades de aprendizaje curriculares, donde ahí, por ejemplo, Rosario, todo lo que ustedes han propuesto de cambiar los currículos, o sea, es el momento de hacerlo, es decir, nosotros no podemos volver a lo que enseñábamos en marzo de este año, ¿sí? Si nosotros pensamos que en 2022 vuelva a ser lo mismo, perdimos. Y hay una cantidad de oportunidades que desde política pública aparecen. Por ejemplo, jornada única. Miren que nosotros podríamos dejar de pensar la jornada única solamente vía infraestructura y podríamos decir qué tal si empezamos a pensar en unas contrajornadas virtuales. Ya sabemos que se puede hacer educación virtual. Sí. Imagínense lo que podríamos hacer con un colegio como Los Nogales, y perdón hablar de Los Nogales que es como nuestro fundador, pero cualquier colegio privado donde estudiantes en La Guajira tengan cursos de matemáticas o electroescritura con profesores de colegios privados en contrajornada. Y ese es el tipo de innovaciones que de repente uno podría impulsar y que cambiarían radicalmente y serían absolutamente disruptivas en lograr que sí, de pronto no hago jornada única en un colegio para que el estudiante esté 8 horas, pero si logro que el estudiante se conecte, podría llevarle una educación de calidad de una manera distinta que cambiaría dramáticamente la forma en la que estamos viendo ese problema de política pública. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguien quiere cerrar? Es decir, ¿algún comentario? O simplemente no veo ninguna mano levantada. Pues Pablo, quería agradecerte, muy interesante. Tú has visto el volumen de las preguntas y la participación. Dejas muchas inquietudes, pues te agradecemos muchísimo, muchos éxitos en tus tareas y yo pediría a todos los asistentes que te despidamos con un aplauso y desearles feliz puente a todos. Muchas gracias. No, muchas gracias Armando y bueno, ahí seguimos, hay que seguir conversando y sí, como dices tú, Antonio, pues tú has visto, yo llevo ya más de 10 años en estas y hay que seguir peleando porque esto es de nunca acabar. Aquí estaré yo a los 80 años peleando y haciendo ruido porque no hay otra vía distinta a la educación para transformar. Y esto requiere meterle mucho más liderazgo y mucha más energía porque nos falta demasiado. Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes y me alegra pues verte, Rosario, Jorge Humberto y todos los demás. De verdad que un lujo estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Está muy bien. Chao.